Bienvenidos a un nuevo episodio de Soain te lo cuenta. Hoy vamos a estar hablando sobre Open Banking, de la banca tradicional al Open Banking. Para eso tengo un invitado súper especial. Él es Luis Ernesto González, quien es asesor en temas de transformación digital y tecnologías disruptivas que ayudan a clientes a generar capacidades para la nueva economía. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología y ha ayudado, sobre todo en este tiempo, a empresas del sector financiero a adaptarse a estas tecnologías de Open Banking. Actualmente es el gerente de arquitectura de Red Hat para el norte de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Soain te lo cuenta. Muchísimas gracias, Mauri. De verdad que agradecido por el espacio y qué bueno verte de nuevo, amigo mío. El gusto es mío, Luis. Creo que el aporte que tú puedes hacer para este espacio es súper importante y la conversación que vamos a tener hoy va a generar muchísimo material para que nosotros podamos comunicar a las personas que escuchan este espacio. Luis, te invité porque quiero hablar de varios temas y tocar, mejor dicho, varios temas en torno al Open Banking. Quería decirles también que las redes sociales de Soain es Soain en LinkedIn y Soain_com en Instagram. Y Luis Ernesto tiene en todas sus redes sociales I am Luiger. ¿No es así, Luis? Sí, es así, Mauri. Jan Luiger, Luiger. Eso tiene una historia. Mi mamá me gritaba así cuando yo era niño y así me quedé para el resto de la vida. Para la comunidad de Sí, Open señor. Source. Sí, qué bueno. Sí, fíjate que hoy en día, Luis, hablando un poco del tema de la banca tradicional al Open Banking, 2020 fue un catalizador para todo el mundo, para el cambio del tema de disrupción. Y las organizaciones hoy en día están ganando, perdiendo en función a las capacidades digitales que puedan tener y sus capacidades deben responder a la necesidad de innovar y de adaptarse las operaciones que hoy tienen y los procesos de la cultura a la demanda que tienen de sus mercados. Hoy, la creación de valor para los clientes está ligada más allá del funcionamiento del producto o servicio que se le impone, sino que se tienen que implementar mejoras, cada vez mayor calidad, cada vez con mayor frecuencia, y eso representa un reto, sobre todo para la industria financiera. Y hoy en día cada organización, digamos, está rediseñando la manera como se entregan las aplicaciones y más que nada en nuestra región. Y no solo como una capacidad de mantener la operación como ha sido siempre, sino es la forma como ellos también aumentan su competitividad, ¿no? Y en este sentido, antes de seguir en el tema, quería que me dijeras qué es el Open Banking o la banca abierta. Sí, tocaste un tema interesante, Mauri. La verdad es que el 2020, temas coronavirus nos cambiaron y esto iba a pasar. Realmente el coronavirus, el 2020 fue un catalizador que aceleró el proceso, pero esto venía y nadie lo iba a detener. Muchos dicen que el coronavirus fue un cisne negro, que nadie lo veía venir y cuando vino cambió. Pero realmente yo siento que el cambio en la industria era más que un cisne negro, era un rinoceronte blanco que viene hacia nosotros y tenemos que hacer algo porque si no nos embiste y nos hace daño. Y lo interesante de esto es que cada vez se están construyendo más, son productos que están alrededor de experiencias. Y entonces cuando hablamos acá, tenemos que hablar de que son productos financieros digitales, pero tienen que venir acompañados de una experiencia. Y obviamente el único que nos puede decir si esa experiencia le gusta o no le gusta es el cliente. Inclusive yo, antes de hablar de Open Banking, yo creo que lo primero que hay que hablar es que el cliente tiene que estar en el centro de todo porque podemos meter mucha tecnología, podemos meter muchas cosas que van a acompañar a esto, pero si no pensamos en el cliente, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque precisamente todo esto está orientado a servirle una experiencia al cliente. Ya cuando hablamos de Open Banking, ¿cuál es el valor grande de todo esto?
Básicamente lo que busca hacer Open Banking es cómo hago yo con mi operación, lo que está en el back, lo que me permite a mí prestarle esa experiencia al cliente, yo pueda acelerarlo. Y eso es lo que busca Open Banking, más allá que en algunos sitios son regulaciones, que busca evitar conflictos de portabilidad de cuentas corrientes, de cuentas de ahorro. Realmente el verdadero valor de Open Banking es qué tan rápido puedo yo conectar otras cosas a mi organización, sean estos terceros como fintech, sean estos servicios que yo coloco, y para acelerarlo yo tengo que abrir mi data, obviamente con estándares de seguridad y todo lo que viene allí, y eso es lo que busca Open Banking, cómo acelerar los procesos de generación de valor al cliente, simplificándolo mucho, Mauri. No, excelente. Y yo estoy de acuerdo. O sea, y esto es un tema que nosotros hemos hablado en anteriores oportunidades. El colectar productos digitales no quiere decir que esto sea ni transformador digital, ni mucho menos un líder digital. Y por otro lado, tampoco significa que tengas una banca abierta. Total, Eso estoy de no lo acuerdo. es. Digamos, el intercambio de data, no solamente entre organizaciones del sector público, que ya existe desde hace mucho tiempo, que prestan un servicio y la banca, digamos, sirve en torno a prestarle servicios a sus clientes con el sector público y algunas empresas. Pero más allá de eso es crear también nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de negocio que te permiten entrar en temas de transformación digital, crear nuevos valores para los clientes, pero que también necesitan un enfoque cultural, de cierto modo distinto. Pero antes de pasar a ese trasfondo, digamos, o hablar de ese tema cultural, enfocados de pronto en temas de tecnología, ¿qué capacidades debe tener tecnológicamente hablando, qué capacidades debe tener para una organización, para una banca abierta, ágil y exitosa? Mira, muy buen punto. Y voy a saltar inclusive un punto antes de lo técnico a lo metodológico y a lo que es el personal. Cuando nosotros hablamos de de estas cosas, de cómo comparto datos, cómo manejo datos, primero que son tres elementos fundamentales. El proceso y las personas son fundamental porque ellos son los que van a dirigir la tecnología. Poner una célula de agilismo es necesario, pero no suficiente. Entonces, esa célula de agilismo tiene que primero darme feedback muy rápido de lo que estoy probando y manejando con el cliente. Ahora, ¿qué necesito yo desde el punto de vista tecnológico? Fíjate que una de las cosas que tú acabas de decir y es importante, es técnicamente viable y todas las organizaciones lo han hecho, compartir y exponer datos. Lo importante y lo que realmente lo hace rico es cómo lo hago yo basado en un estándar. ¿Por qué? Cuando yo me apego a un estándar tipo PSD2, Uh -huh. para intercambio de datos, ¿qué gano? No solamente la capacidad de exponer los datos, porque seamos honestos, cualquiera puede llegar al backend y decirle, necesito exponer los datos, pero si todo el ecosistema que se va a conectar conmigo se tiene que reinventar para conectarse conmigo, no, yo a lo mejor pude ser rápido exponiéndole los datos, pero los demás no van a ser lo suficientemente rápido para conectarse conmigo porque se tienen que reinventar. Ahora, si los dos, el del ecosistema y yo trabajamos al mismo estándar, en las mismas tecnologías, va a ser mucho más rápido. Si alguien tiene un portal para home banking y yo puedo exponer esos datos a través de un estándar como PSD2, que es el mismo que habla el que me pone el portal, es casi que plug and play. Y así extiéndelo al mundo completo. Entonces, yo diría que la primera parte, más que tecnológico, es ese modelo de estándares. Y obviamente cuando ya uno va a implementar todos esos estándares están basados en API. Entonces tenemos que tener una cultura de APIs. Una cultura de APIs no es solamente exponer un componente tecnológico, es cómo lo expongo, cómo lo aseguro, cómo lo evoluciono, cómo lo cambio de versiones. Entonces, cuando se habla de un modelo de Open Banking, hay que entenderse casi que uno debe convertirse, poniéndonos en el lado de nuestros clientes, uno debe convertirse de banco a evolucionar a ser un banco as a service. Y para ser un banco as a service es, ¿cómo me imagino yo entregando el negocio bancario sin que la gente necesariamente sepa que yo soy el banco que opero? Eso es lo que le llaman la banca invisible. La banca invisible es cómo yo en el trasfondo me convierto en un banco como servicio, y muchas veces ni se van a dar cuenta los que están participando en alguna cadena de valor de que yo fui el que operé e hice la transacción. Entonces, retomando, estándares,
y una cultura de API First es fundamental en lo tecnológico cuando uno lleva a este tipo de tecnologías, Amaury. Sí, yo intenté separar el tema de tecnología y cultura, pero es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Pero es que a veces me hacen la pregunta y por eso quise hacerla. Y está bueno que de pronto yo haya tenido ese inconveniente en tener que separarla, pero es que es muy difícil. Cuando la gente me pregunta, Mauri, ¿qué necesito yo para tener mi tecnología o qué herramientas necesito? ¿Por qué no la puedes separar de la cultura? Las organizaciones son conforme a su cultura. Punto. Y obviamente la siguiente pregunta que tenía preparada para hacerte tiene que ver con esto. ¿Qué me he encontrado yo, por ejemplo? Me he encontrado con que este tema de Open Banking lo comparan con la adquisición de cajeros automáticos, estamos hablando de los años 80. Y yo digo que es algo totalmente diferente. Es algo totalmente diferente. Incluso me he encontrado en situaciones donde me dicen, nuestro modelo de negocio va a seguir siendo el modelo de negocio del banco, ¿no? Y eso está magnífico. Pero yo hice una vez una similitud entre la definición de empresas de software y alguien me corregía. Me decía, no, no, es que nosotros nunca vamos a hacer un Amazon, nunca vamos a hacer un Meta, nosotros somos una empresa financiera, punto. Pero cuando tú comparas la cultura que debe tener, las herramientas tecnológicas que debe tener, la metodología que debe tener, es decir, que le hace falta a las organizaciones que deben operar bajo este esquema de empresa de software, ¿qué le falta para hacerlo? Entonces, mi pregunta es, ¿significa que las organizaciones deben dar un giro y parecerse cada vez más y operar como empresas de software? ¿Sí o no? Fíjate que interesante la pregunta. Nunca había visto esa analogía primero con el tema de los cajeros. Es interesante profundizarla y hacer ese ejercicio mental. Y en lo que tú me respondes, a ver, sí, las organizaciones, la banca, crean productos financieros. Ahora, ese producto financiero que entregan o que construyen, ¿cómo lo entregan? Lo entregan a través y cada vez más de modelos digitales. Ya. Entonces, no están separados porque si bien yo termino construyendo esquemas fiduciarios y esquemas financieros, mi modelo de entrega y cada vez más va a ser un modelo digital. Entonces, es como que yo diga, no, mi negocio no es logístico si yo soy un fabricante de no sé, de plástico, sí, quizás mi negocio es el plástico, pero la forma en cómo yo voy a llevar ese plástico a mis clientes finales tiene una cadena logística. La logística de los productos financieros en la banca es una logística de entrega digital. Entonces, yo tengo que generar esas capacidades digitales porque al final yo voy a entregar productos digitales de tipo financiero o Ujú. financieros digitales. Y eso necesita e implica que yo me convierta en una organización que si bien mi foco de negocio, estamos claros, no es crear software porque yo no vendo software, si es crear software para poder entregar mis productos financieros a mis clientes finales. Y puede ser que mi cliente final sea desde un particular que tenga una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, hasta una fintech que me pone una cadena de valor en un proceso de pago. Y ahí es donde yo necesito precisamente, y vuelvo al tema anterior, tener la capacidad de adecuarme a esos estándares, de entregar mi negocio como un banco como servicio para poder hacer cada vez más sencillo y con menos fricción la entrega de mi operación y que yo pueda seguir monetizando esos productos o esos servicios financieros que tengo por detrás. Yo cada vez veo más difusa la separación entre el producto financiero y el producto digital porque ya se están uniendo, son productos financieros digitales y cada vez más así. De hecho, a nosotros nos ha pasado mucho con clientes que tratan de construir la experiencia y nos pasó sobre todo mucho el año pasado que tratan de crearle experiencias digitales a los clientes, a sus clientes finales, sobre todo en clientes B2B, o sea, de negocio a negocio, y veíamos que habían procesos, cuando uno hacía el process mapping y la minería de procesos, perdón, del cliente nos dábamos cuenta que nos decía, es que no nos está funcionando el canal digital, y cuando uno empezaba a analizar, había un pedazo del canal digital
o había un pedazo de la cadena de valor que no estaba digitalizado, que anteriormente iba un representante del banco a la oficina del cliente porque había que firmar algo manualmente y traérselo, y ahí era donde se estaba rompiendo, precisamente donde dejaba de ser digital, era donde se estaba rompiendo la cadena de valor. Se buscaron mecanismos de sustituir esos procesos manuales para que fuese 100% digitales y la cadena de valor se volvió 100% digital, se aceleró los procesos y se mejoraron los NPS de los clientes cuando se volvió totalmente digital. No, Luis, sí, cada vez es más complicado trazar una línea y querer separarlo. Y querer separarlo no tiene ningún sentido. Porque si ves la historia reciente, porque tampoco es que es una gran historia de hace muchísimos años, y Amazon o las empresas, los Big Tech, siempre nacieron con la necesidad de satisfacer una necesidad. Y se dieron cuenta que en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas se involucraron, se inmiscuyeron quizás en otros negocios que no eran su core. Pero eso resultó financieramente y organizacionalmente un éxito tremendo. Cuando ves el nacimiento de Tesla, pues Tesla nace desde la iniciativa de, digamos, un auto eléctrico y autónomo. Pero Tesla viene de la experiencia de empresas tecnológicas en general. Ahora, el querer mantener una estructura de banco solamente por el mero control o solamente por la mera tradición, yo creo que no está alineado al propósito hoy en día. Hoy en día las organizaciones y las naciones en general tienen que verse potenciadas por la creación de valor de sus propias organizaciones, no hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Fíjate que esta pregunta tiene que ver mucho con la perspectiva que tú tengas y yo considero que se ha explotado muchísimo, pero también considero que falta mucho por hacer. Entiendo que es fundamental el tema de amplificación que acabas de mencionar ahorita. Entiendo que es fundamental todo lo que es el cambio tanto de tecnologías como tal, sino de metodologías y a nivel cultural. Pero en términos de interoperabilidad, ¿cómo ahora mismo está la banca en América Latina, en la región que tú has trabajado? Sí, muy buen punto. Inclusive voy a tocar algo que decías. Estoy de acuerdo que debe ser de adentro hacia afuera, esas transformaciones, y ya vamos a tocarlo como pregunta, pero es que inclusive si no se hace, te lo van a exigir. Mira, nosotros tuvimos un estudio antes de la pandemia y se vio reforzado en plena pandemia. Cuando tú le dispones de recursos y canales digitales a cierto segmento de la población, generalmente el segmento a nivel etario con mayor edad, que son obviamente muchas veces los más renuentes al cambio, nos dimos cuenta con esta persona o con este grupo de personas que nos hicieron ese estudio y nos mostraron este estudio, que a partir del tercer contacto en la oficina, se migraban a procesos digitales de engage con la banca y de ahí no salían, a menos de que fuesen temas muy extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive las personas de más edad que probablemente uno no pensaba que iban a ser los usuarios tradicionales de estos mecanismos digitales, se han movido a los canales digitales. Y esto no hizo sino acelerarse con la pandemia, cuando no podían salir, los tenían confinados, estaban cerrando, se aceleró esto, y no solamente se aceleró, sino que no lo vieron ya como un paliativo, sino lo vieron como una ventaja competitiva. Entonces, esto llévalo a cualquier cliente de la banca sucede. Ese punto yo creo que es importante. Se tiene que dar de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro nos lo van a exigir y el que no se adecue no lo van a manejar. Ahora, a nivel de interoperabilidad, ¿qué sucede? Muchas veces cuando uno empieza a hablar de estos temas, se dice, bueno, pero ¿cómo hago yo si mis sistemas legados no están preparados? Y la verdad es que mucha de lo que es la industria a nivel de Latinoamérica, en términos generales, no están pensando hacer reemplazos hoy en día de cores bancarios, no están pensando hacer ese tipo de cosas. Todo lo contrario, lo que están haciendo son modelos de reviving, de
aplicarle mejoras a esos core bancarios, pero alrededor de ese core bancario van a construir y están desarrollando prácticas para poder exponer las capacidades que tiene el core bancario y básicamente también evitar la cantidad de carga que le ponen a esos core. Que he visto yo en muchos clientes yo he visto que generan capas de abstracción sobre esos core bancarios donde dicen, bueno, yo para esta transacción necesito ir al core o no necesito ir al core. Y buscan muchas veces resolver cosas por fuera del core, bien sea en temas de caching, bien sea en temas de procesamiento externo, y solamente van al core cuando se requiera, bien sea por obviamente por dejar la huella de la transacción, bien sea por verificar que todo está así, pero buscan hacer que la operación sea lo más rápida y eficiente posible, muchas veces en memoria. ¿Qué termina sucediendo eso? No impactando los core bancarios, acelerando la experiencia de los clientes y obviamente siendo mucho más eficiente. Yo tengo en Red Hat un cliente, no se puede hacer público, que mucho de lo que es su operación, ellos les cobran por mainframe, obviamente tú sabes que cobran por transacciones. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué terminamos haciendo? En muchos de estos esquemas pusimos memorias, caches en memoria, hicimos una cantidad de cosas externas y disminuimos la cantidad de transacciones que tenían que ir a hacer al mainframe. ¿Qué terminó pasando allí con la plata, con el dinero que se ahorró en operaciones del mainframe? Ahí fue donde terminaron pagando y haciendo el retorno a la inversión de los proyectos que llevamos con nosotros. Entonces, es eso, es cómo puedo exponer los core, porque muchos tienen más de un core, cómo puedo hacer que esa data sea expuesta al ecosistema, bien sea que sean fintechs, bien sea a mis propios canales digitales que estoy exponiendo y empezar a manejar esa data quizás en memoria. También aprovechar esa data para hacer que las fábricas de crédito entiendan el comportamiento de mis clientes, el cliente de mi cliente, para poderle también generar cosas de valor al cliente final. Entonces, lo que está sucediendo es eso, es alrededor de lo que ya tenemos o lo que ya tienen los bancos, empezar a expandir capacidades y no necesariamente destruyendo lo que ya existe. Es lo que he visto como un común denominador a Mauri desde el punto de vista tecnológico. Y el segundo punto que hemos visto muy común es también cómo hacer mucho más eficiente y rápido lo que ya tengo. No sé, cosas que quizás no van directamente a los core bancarios o a estos elementos, pero cuánto tardaba yo en aprovisionar recursos cuando me lo pedían los equipos de desarrollo o pasar a producción? Cosas que antes tardaban semanas, también se están buscando automatizar, definir como código para disminuir de semanas a minutos, si no se puede quizás horas. Eso también lo que está buscando es hacer más eficiente el uso de los recursos en la banca y obviamente eso tiene impacto en toda la cadena de experiencia, a lo interno con los colaboradores del banco y a lo externo con los clientes del banco. Sí, yo creo que las demoras en la toma de decisiones en este sentido tienen que ver con la poca conciencia que hay de los beneficios que puedes tener. Y del beneficio no solamente para el cliente, porque, digamos, de ellos depende el negocio, sino también para el negocio propiamente dicho. Y en los pasos de la adopción del Open Banking, precisamente se tiene que hacer un tema exploratorio y de laboratorio, de empezar a probar las tecnologías, de empezar a conocer herramientas que me permitan todo lo que acabas de mencionar ahorita. Y a ver, cómo yo también puedo llegar a medir, no solamente desde la parte de pruebas, desde la parte donde yo decido caminar o hacer un tema de adopción de Open Banking, pero finalmente, ¿cómo sé que mi adopción de mi estrategia de Open Banking está teniendo éxito? Mira, yo creería, por lo que hemos visto en la práctica, el elemento de mayor valor para medir algo en cualquier industria, ya ni siquiera hablo de banca, es qué piensa mi cliente de mí. Sea que tú llevas esto por NPS, Net Promoter Score, pero en la medida en que tú puedas correlacionar los esfuerzos y los cambios y que este esfuerzo y cambio en Open Banking, en apificación, esté impactando positivamente al NPS que está teniendo la organización con su cliente final, ese es el mayor y el mejor indicador de que lo que estamos trabajando, obviamente hay muchos factores que
fluyen allí, pero ese es el mayor factor de éxito cuando mi cliente me dice, estoy notando el cambio, estoy viendo el cambio y es positivo ese cambio. Ese primer elemento es fundamental y yo creo que debería ser el eje central alrededor del cual gira todo. Después hay otros elementos obviamente fundamentales a la hora de medir este tipo de impactos en lo que son Open Banking, en lo que es apificación, que es el time to market. Si yo puedo y logro medir una disminución del time to market de mis iniciativas, eso obviamente, por un lado impacta el NPS, porque bien sea que le saco una nueva funcionalidad o si tengo un error, la puedo corregir muy rápidamente, también indica qué tan bueno se está convirtiendo el modelo de Open Banking dentro de las organizaciones. Y bueno, ya hay unos indicadores colaterales. Cuando uno entra en una estrategia de API Management, hay elementos como API Managers que me permiten medir el uso de los APIs, quién los está consumiendo y obviamente todos esos dashboards me tienen que dar un indicativo de cómo se está comportando y debería ir a la alza el consumo de esos APIs, porque en la medida en que va a la alza, quiere decir que cada vez o más proyectos nuevos o entes externos a la organización están consumiendo mi banco, mis servicios financieros digitales a través de esos APIs. Yo diría que esas tres líneas son las fundamentales, pero sin duda alguna lo más importante es cómo me mide mi cliente. Por supuesto, hoy en día tenemos bancos centenarios, y he visto varios casos donde esos bancos centenarios deciden separarse hacia un ala nueva del banco como tal, donde esa ala nueva de ese banco resulta ser un banco 100% digital. Cero agencias, cero cajeros automáticos, todo por aplicaciones. De hecho, apertura de cuenta desde un aplicativo o móvil. Y hacia allá, precisamente, es que transita la banca. Hoy las herramientas están, y yo creo que desde Red Hat se puede aportar muchísima, digamos, conocimiento, experiencia y también, digamos, las herramientas necesarias para ese proceso de Open Banking. Luis, quisiera que nos dieras un mensaje final para cerrar nuestra conversación del día de hoy en relación a este tema de la banca tradicional al Open Banking. Sí, bueno, pasar un modelo de Open Banking, inclusive a un proceso más allá de Open Banking, hay que pasar a un pensamiento de ser una banca digital, o sea, un First Digital como concepto. Obviamente por detrás de eso va a tener muchas cosas como Open Banking, canales, pero ese es un mindset que hay que tener, el mindset de pensamiento de banca primeramente digital. Pasa muchos de nuestros clientes ciertos productos financieros antes de que esté disponible en cualquier sucursal, salen primero a través de canales digitales. Ese primer elemento es fundamental y vuelvo, insisto, el cliente primero, el cliente hay que interactuar. Agilismo viene de ser rápido, pero no solamente ser rápido creando código, es siendo rápido al obtener ese feedback del cliente, al entender lo que necesita, probar y llevarles estas cosas. Y esto obviamente es, cuando yo voy a atender a un cliente, esto se habla entre humanos. Y por eso las personas son tan importantes en un proceso de transformación. Cuando hablamos de banca digital, no solamente es que nuestros productos sean digitales, es que nosotros nos volvamos digitales. Y volverse digital es eso, es cómo transformo mi mindset y mi forma de operar y de entender el negocio y de cómo le entrego valor al cliente, a Mauri. Bien, tenemos que también nosotros tomar en cuenta de que la gente ya está preparada para una banca digital. Obviamente van a seguir existiendo agencias, van a seguir existiendo la banca tradicional, pero el potencial, las tecnologías nos va a permitir nosotros finalmente calidad de vida a todos los usuarios de la banca regular. Luis, quería dejarte también para que tus redes sociales, ya la dijimos al inicio, coméntanos nuevamente tus redes sociales para que la gente que quiera contactarte o pueda, Sí, digamos, mandarte un perfecto. correo, pedirte información sobre Red Hat. Sí, no, muchísimas gracias. Qué pena que estaba viéndote, te cambié de pantalla. Como bien dijiste, Ian Luiger, IAMLUIGIR. Ian Luiger es mi usuario en todas las redes sociales, en Twitter, ahí van a conseguirme en LinkedIn
con mucho gusto siempre vamos a estar disponibles para ayudarlos, para atenderlos y para hablar. Así como decimos que la banca tiene que escuchar a sus clientes, nosotros también queremos escucharlos para poder aprender de ellos y poder también ver de qué manera les generamos valor. Así es, y de nuestro lado de Soain también ponemos a disposición, digamos, todas esas conversaciones, discusiones que puedan dar, discusiones en el buen sentido. Yo creo que es necesario que pongamos en perspectiva nuestro punto de vista y generar conocimiento, una tesis, una antítesis, y entre los dos hacemos una síntesis, que es tan importante el día de hoy. Hoy yo considero que no sirve de mucho el tener una casaca con el nombre de alguna tecnología. Hoy tenemos que utilizar lo que más eficiencia nos dé. Y eso nos hace cada día más. Desde el lado de Red Hat, con la amistad que tenemos, podemos ponernos de acuerdo para conversar en el futuro de cualquier tema que respecte sobre todo a la industria financiera. Muchísimas gracias, Luis. Mi nombre es Gracias. Amaury Padilla. Pueden encontrarme en LinkedIn como Amaury Padilla. Soain en LinkedIn, @Soain, y en Instagram @Soain_com. Muchísimas gracias, Luis. Espero que podamos seguir conversando de estos temas y no me queda más que despedir la cita del día de hoy. Muchísimas gracias. Esto fue Soain, te lo cuenta.